Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra sesión número 1 de semana 2. Y bueno, esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a iniciar lo que está preparado para esta sesión que como nombre lleva leer y escribir para aprender. Muy bien, esta semana eh, estaremos reforzando lo que es la lectura y con base a la lectura, la escritura para generar conocimiento. Estaremos viendo cómo elaborar las actividades. Si tienen alguna duda, pueden decirme para que reforcemos, bueno, esta parte de no entendí qué tengo que hacer aquí, etcétera, con toda confianza. Y bueno, la idea es que no quede ningún espacio donde se genere dudas al momento de estar, bueno, haciendo las actividades. A pesar de que a veces leemos las indicaciones, pues pueden surgir estas inquietudes y a veces se nos olvida resolverlas y bueno, la actividad se muestra incompleta y la idea es que no suceda eso, que también es uno de los objetivos de la sesión de espacio abierto virtual, abarcar todos esos momentos eh, que puedan suscitarse al momento de hacer las actividades, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Le doy la más cordial bienvenida a quien ya está conectado y bueno, espero que se encuentren muy bien y empecemos. Bien, el objetivo de la sesión del día de hoy es conocer los aspectos relevantes para la semana 2 de trabajo y reforzar los temas de la unidad número 2. Vamos a revisar que tenemos recursos distintos a la semana número 1 que están destinados al proceso de la escritura. Tenemos que nosotros, antes de empezar a escribir, conocer qué conforma el escribir, ¿no? Vimos la semana pasada clases de palabras. em, Estaremos hoy viendo la importancia de empezar a generar una favorable redacción en este recurso que se llama Primeros Pasos en la Redacción. Y ahora vamos a ver la incorporación de marcadores textuales. Esto lo tienen que tener muy visible y muy en cuenta porque es algo que vamos a trabajar también la siguiente semana. En la unidad número 1 de la semana pasada revisamos conectores. Esta semana se añade marcadores textuales que nos ayudará mucho a generar un escrito mayormente organizado y coherente, un escrito que se vea pues mucho más formal de lo que nosotros podemos estar elaborando al momento de hacer nuestros textos que comúnmente hacemos. Pero ahora, como están ustedes entregando actividades que están deseadas, bueno, para formación en el bachillerato, pues es importante que se vean pues más formales, más cuidados y por lo tanto entendibles y cuidado sobre todo en esta parte de la ortografía. Viene un elemento que yo sugiero que lo revisen y es el resumen. ¿Qué es un resumen? Seguramente ustedes ya han hecho uno. Me gustaría que me respondieran en el chat y comenten. ¿Qué es un resumen? ¿Qué saben ustedes de hacer un resumen? Estaría muy interesante leer ahorita sus aportaciones para que podamos ver, bueno, si ya hay un conocimiento previo, si ustedes ya lo trabajaron en algún momento en su parte académica o en algún otro ámbito. Es importante saber si conocen qué es un resumen. Em, También está el recurso de pasos para resumir. El resumir es una de las estrategias también de aprendizaje, claro, pero lleva un proceso. Ese proceso es muy interesante y sobre todo, bueno, em, ¿cómo decirlo? No es solamente, que se vea más chiquita esa información. No, 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 sino que no perdamos de vista qué son los datos importantes, las ideas importantes
que el autor nos está brindando en su escrito. Muchas veces al resumir perdemos esa información cuando estamos haciendo nuestro resumen y la idea es que eso no suceda y que tampoco el resumen cuente con nuestras propias palabras. Hay que tratar de evitar eso. Nosotros incluimos un resumen con nuestras propias palabras en otros elementos, pero para efectos de esta semana lo que yo solamente necesito hacer es sintetizar información. Esa información no debe de carecer de los datos que les mencioné, las ideas principales que el autor o los autores nos están dando a conocer, ¿de acuerdo? Entonces, hay que revisar ese recurso y ver también resumen y comentario para que ustedes tengan una idea clara acerca de pues la diferencia entre estos dos elementos para que lo que entreguen no sea un comentario, sino sí sea un resumen. Em, Aquí vienen recursos, como ya se mencionó, pero en el foro novedades también les puse recursos. También en el foro aprendiendo, aquí incluí también otros recursos destinados al resumen. Si requieres mayor información, bueno, puedes decirme, asesora, necesito más información para saber cómo hacer un resumen, ¿ok? Pues con mucho gusto te los proporciono, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias también porque han participado en el foro aprendiendo, ya su participación es más notoria y eso es muy importante y motivante también porque, bueno, he visto que comparten información y eso es bastante enriquecedor y el foro se trata de eso. Sí, de que yo ponga información, pero también de poderlo leer a ustedes sobre, con base en la experiencia que están teniendo al momento de hacer sus actividades. Porque bueno, esa experiencia también la puedes estar viendo de uno de tus compañeros o compañeras. Y al momento que tú publicas esa inquietud, pues ese compañero, esa compañera pues, se va a sentir más aliviado de decir, bueno, está pasando por lo mismo que yo al momento de hacer la actividad y con su recurso me apoyó a poder hacerlo pues de una manera más sencilla. Entonces los invito a seguir participando, a seguir estando activos en el foro aprendiendo y gracias por estar, bueno, haciendo uso también de esa información que bueno, nos favorece a todos. Aquí leyendo en el chat vamos a ver que nos pone su compañera Aline y ella nos dice. Buenas tardes, profesora y compañeros. Tengo una duda en la actividad 3. En el primer apartado nos pide poner la fecha de publicación en la obra. En mi caso, en la obra literaria que elegí, en el link no se menciona. Está bien si lo investigo por Google. El resumen creo que es una presentación concisa y clara de los puntos principales del texto. Bueno, la primera parte, sí. Esa es la idea. Una de las indicaciones dice que busques información en Internet en fuentes confiables. En la liga que aparece en la lectura que elijas, si te aparece ese punto F, es sin información, pero hay que recordar que esa es la bibliografía elaborada en estilo app, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo. Lo que tú vas a hacer es poner en el buscador el texto que elegiste. Vamos a suponer que eliges El Principito, ¿no? Que es una de las obras literarias. Y ahí pones fecha de publicación El Principito. Y te va a aparecer la fecha de publicación y esa es la que vas a incorporar en tu trabajo. Ahorita lo vamos a ver en las indicaciones. Y así es, bueno, un resumen es una presentación concisa y clara. Yo añadiría más bien de las ideas principales de un texto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Es importante también sus aportaciones y participaciones al foro. No tengan pena. La idea es que ustedes participen con, claro, también sus dudas, pero pues también con las preguntas que a veces se realizan. Entonces, continuemos. En la introducción, que esa es parte de la guía, menciona, bueno, de qué va a tratar. Recuerden que siempre en la sesión, en la primera sesión de la semana, toco la guía, sobre todo para que nos dé este punto de partida acerca de lo que va a tratar,
acerca del contenido que va a tener y lo más importante de todos los aprendizajes esperados. Como creo que sería importante señalar que no solamente se trata de que hagas actividades, actividades y actividades y bueno, te sientas quizá incluso hasta sobresaturado de actividades. No, la idea es que aprendas, tengas estos aprendizajes, refuerces todo, todo lo que en la guía dicen. Por ejemplo, dice esta semana los aprendizajes tienen que ver en la identificación de un tema, en su intención y en las expresiones orales y escritas de un texto. ¿Ok? También dice aquí utilizar Internet como fuente de consulta para buscar información académica. Desarrollar un resumen por escrito en el que se especifica el tema, la intención y las partes de los textos y bueno, y se replique oralmente. Emplear técnicas de estudio que le permitan recuperar información importante de un texto y aprenderlo. Recordemos que el último punto está ligado a la actividad integradora número 1, donde tú eliges las estrategias de estudio que consideras que te pueden favorecer en esta parte en elaborar tus actividades, ¿ok? Para que te sea más favorable y sobre todo vuelvo a repetirlo, es tener aprendizajes esperados, que realmente tú estés aprendiendo al momento de hacer actividades, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana número 2. ¿Qué nos puede ayudar este extracto de la guía? Em, la actividad integradora número 3 está ligada a la selección de textos e ideas aplicables, donde, bueno, yo me imagino que ya viste qué es lo que hay que hacer. Sobre todo está muy ligado a comprender lo que lees, lo que vas a leer, ¿ok? Y cómo esto va a reflejarse en tu comunicación escrita y a su vez, bueno, que te va a permitir tu desempeño académico. Por lo tanto, es importante tener estrategias de lectura. Sobre todo, bueno, también si tú detectas que te hace falta comprensión lectora o que te distraes muy fácil o que te revuelves mucho al momento de la lectura, ¿ok? Entonces, eso te puede ayudar. Estos recursos que están aquí son importantes. Esas estrategias de lectura te favorecerán mucho, bueno, a que sea más favorable. Sobre todo también si leer no es algo que te agrade mucho, que no sea algo, que no sea una actividad dentro de las actividades que realizas cotidianamente. Si la lectura es un hábito para ti recurrente, cotidiano, etcétera, bueno, ya estás más favorecido en esta parte. Pero si no, bueno, entender los beneficios que tiene la lectura y que sobre todo estás en un modelo en línea, que la lectura ocupa un lugar muy importante. ¿De acuerdo? También, bueno, para reforzar un poquito más esta parte de los temas, viene cómo entender el texto, qué estructura tiene y cómo organizar el texto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son elementos, recursos que pueden ayudarte a elaborar la actividad integradora número 3. Ahora, en la actividad integradora número 4, que se llama el resumen, ya pusiste en práctica puntos relevantes acerca de generar un resumen en la actividad pasada. Ahora sería importante, eh, pues, perfeccionar esta parte de sintetizar información, que finalmente es el resumen. También recuerda que al sintetizar información incorporas palabras nuevas a tu vocabulario. La lectura nos ayuda mucho a generar a generar un vocabulario más amplio y salirnos de esas palabras que siempre utilizamos, ¿no? Cuando nosotros vemos una palabra que no conocemos, pues lo conducente es investigarla, saber qué significa. Entonces yo les invitaría, por ejemplo, al momento de estar leyendo, hicieran una lista de las palabras que no conocen. Creo que sería bastante interesante y eso podría ser aplicable a la parte que dice indica tus nuevos conocimientos, ¿no? Porque creo que es bastante favorecedor que pongas, bueno, no conocí esta palabra y la investigué y me parece que puedo incluirla ya en mi vocabulario, ¿no? Eh, Viene el proceso, los recursos acerca del resumen, los pasos para resumir,
resumen y comentario, que bueno, es indispensable para mí, desde mi punto de vista, que lo revisen. También, bueno, estos recursos de apoyo que tiene que ver con cuidar esta sintaxis, que es la forma correcta de utilizar las palabras. Al momento que nosotros escribimos, pues no escribir de una forma al revés. Alguien ha visto, no sé, Star Wars y ubica a Yoda. Yoda es uno de los personajes que está en la Guerra de las Galaxias, pero que habla al revés, ¿no? Así como que nosotros vamos teniendo una línea de palabras y él usa primero una palabra y después otra, o sea, una forma rara de comunicarse que a veces puede ser confusa, ¿no? Y la idea es que eso no es lo correcto y no sea la forma de comunicarnos, sino que respetemos la sintaxis. Al igual conozcan los marcadores textuales, los vayan incorporando ya desde estas actividades porque, bueno, como les decía, los van a trabajar la siguiente semana también. Em, Aquí les dice que, bueno, van a trabajar con textos informativos, narrativos, didácticos, etcétera, porque hay diferentes tipos de textos. Cuando nosotros elegimos lecturas, hay una clasificación en el tipo de textos para que, bueno, ciertas características se cumplan al momento que estamos leyendo, ¿ok? Entonces, esta es una de las actividades, la del resumen, donde ustedes van a hacer un trabajo escrito y un trabajo oral. Ahora, algo que siempre recomendaré y me gustaría que ustedes pusieran en práctica y si lo hacen está excelente, es que organicen su semana. Las semanas, bueno, la semana de por sí se va muy rápido, hoy, por ejemplo, es miércoles, ya casi está, bueno, más bien ya estamos a mitad de mes, ya falta poco para que termine el mes. Y bueno, ¿no? Estaremos cumpliendo semanas con semanas de trabajo, pero lo que yo veo es que muchas veces, bueno, la acumulación de calificaciones o de evaluaciones llega en fin de semana. ¿Y qué pasa en fin de semana? Pues muchas veces pues tenemos algún evento, nos sale alguna situación que no estaba planeada o algún percance. Entonces pues me puedo atrasar en la entrega de mis actividades. Yo lo que sugiero es que organicen su semana. Si ustedes bien recuerdan, en la actividad uno hicieron una tabla con sus actividades diarias, ¿cierto? Entonces, algunos se les ponían estudiar, etcétera. Yo sugeriría que conforme a esta imagen organizaran su semana. Todas las guías cambian por, por semana, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces, aquí viene un ejemplo de 4 pasos donde pueden hacer algo similar a ello para que puedan destinar las actividades que puedan ustedes hacer día con día, con la finalidad de que no se acumulen, no se estresen, se sientan tranquilos al hacer sus actividades, las realicen bien, porque realmente sí se nota, por ejemplo, están yo creo que el domingo 8, 9, 10 de la noche algunos estudiantes y pues ya de 5 puntos que había que entregar, pues entregan 3 y la actividad se ve y está incompleta, ¿no? Entonces la idea es que no suceda eso porque aparte de que repercute en tu calificación, pues no estás aprendiendo, nada más estás entregando, bueno, pues para salvar la actividad, ¿no? Entonces la idea es que organices tu semana, destines el tiempo que tú consideres necesario. Recordemos que no deben de ser horas, sino pues, no sé, unos 50 minutos o una hora a la semana y que ese día digas voy a hacer esto y el otro día esto y bueno, ¿no? Abarques todo lo que se tenga que abarcar desde actividades integradoras, actividades formativas, si en este caso hay actividades socioemocionales, trabajar en el foro aprendiendo, entrar a la sesión de espacio abierto virtual, todo eso, bueno, va a generar un impacto positivo en su trabajo. Entonces, em, voy a sonar algo repetitiva, pero se los estaré comentando sesión con sesión porque realmente he visto el éxito que lleva el ser organizado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la guía. Ahora sí, vamos a ver qué hay que realizar. Em,
¿Tienen alguna duda? Comentario hasta aquí. ¿Se oye bien? Creo que teníamos ahí el viernes, si no mal recuerdo, problemas con el audio con Stephanie, pero no sé si ahora bueno, me puede escuchar bien y si todas me escuchan bien. Vamos a ver. Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer. Voy a dejar compartir, mejor voy a entrar desde em, si se escucha bien. No, no te preocupes, Stephanie, es importante que todo fluya bien al ingreso del espacio abierto virtual. Entonces vamos a ver. Ujú. Ay, voy a compartir la pantalla. Denme un segundo que ya aquí moví todo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a revisar. ¿Qué hay que hacer? En la actividad integradora número 3, pues aquí te dice los beneficios que tiene la lectura, que creo que, bueno, es importante mencionarlos, pero también los mencionaremos el día viernes. La lectura tiene beneficios como estimular la imaginación, la creatividad, la concentración, la empatía, entre otros factores positivos que tiene. Para que todos estos procesos que se realicen, el lector debe elegir bien el texto con el cual va a trabajar dependiendo de lo que desee. Por ejemplo, si quiere leer para alimentar su imaginación, es conveniente que elija un texto literario. Ahí radica la importancia de conocer las características de los tipos de texto y los cuales ustedes, bueno, en el recurso lo ubicarán. Ahora, el propósito de la actividad es analizar a las características de los cuatro tipos de texto con la finalidad de que elijas el que más te guste para rescatar las ideas principales del mismo. ¿Qué necesito? Para realizar la actividad debes de ser capaz de identificar la lectura de tu interés, emplear estrategias de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de diversos tipos de texto, elaborar esquemas o resúmenes y utilizar Internet como fuente de consulta. ¿Ok? ¿Qué voy a entregar? Aquí yo les... mm, aquí la indicación dice que utilicemos procesador de textos. ¿Ok? Con la descripción de ideas principales a través de un resumen o un esquema de la lectura que más te agrade de los cuatro tipos de textos y una reflexión final sobre lo realizado. Sugiero que no utilicen PowerPoint o lo guarden en PDF, ¿ok? Que sea con dominio doc de documento en Word, o bien si trabajan en documentos por parte de Google, está bien, ¿ok? Procesador de textos. Eviten utilizar este, otros elementos, eh, otras herramientas que no sean procesador de textos. ¿Cómo lo voy a realizar? Van a elegir una lectura de los cuatro tipos de texto. Vamos a ver los tipos de texto. Hay científico, informativo, periodístico y literario. ¿Ok? Esos son los tipos de texto y cada una tiene dos lecturas a elegir. Puede ser que si a ti te llama la atención, eh, no sé, me llama la atención la parte de la inteligencia artificial porque ahorita está muy de moda y bueno, dicen que es mala, etcétera, ¿no? Todo eso que puede generar interés, entonces elijo este texto, ¿ok? Y ya me transporta. O bueno, me gustaría saber acerca de cuáles son los países con mayor y menor empatía en de América Latina, pues elijo el informativo. Me interesa saber la movilidad como un derecho, no sé qué sea, pero
me gustaría checarlo, pues elijo periodístico. En el literario, por ejemplo, me encanta, no sé qué es esto de La noche boca arriba, El Principito ya lo leí, por ejemplo, ¿no? La noche boca arriba, entonces lo elijo, entonces tiene que ser una lectura, no vayan a hacerla de todas, porque entonces estaría erróneo, sería mucho trabajo y no estoy cumpliendo con las indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces es es una lectura nada más, ¿ok? Ahora, lo que decía su compañera es esto. S.F. no tiene una fecha de publicación como tal, ¿ok? Tengo que cuidar ese detalle. Lo que voy a hacer es buscar en internet la fecha de publicación del Principito. ¿Alguno de ustedes tiene fácil acceso ahorita a buscar rápido en no sé, en Google y ponerle fecha de publicación del Principito? Si me pueden ayudar, por favor. Y ahorita aquí la, este, la la pueden compartir en el chat o activen el micrófono con toda confianza. Ahora, mientras alguno de ustedes me apoya, la fecha que viene aquí no es la que yo tengo que poner en la fecha de publicación, en dado caso que elijamos alguno de estos textos que tenga estas fechas. ¿Por qué? Conforme al estilo de referencias bibliográficas, estilo APA, cuando yo pongo una liga, le tendría que poner la fecha en que yo busqué esa información. Vamos a suponer que yo hice un trabajo acerca de el equívoco sueco de Christopher Domínguez. Tendría que poner consultado el 19 de marzo del 2025, que fue el día que yo y la semana lo busqué, ¿ok? Entonces estaríamos ahí errando si ponemos esta fecha. Ahora, viene aquí 2016. Puedo incluir el año, pero pues sería mejor si buscara la fecha completa de cuando se publicó este texto. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar. Ujú, muy bien, correcto. Dice aquí abril de 1943. Muy bien. La noche ocurrió en 19... Exactamente, correcto, correcto. Allison, ¿verdad? Entonces, así es como tengo que ponerlo en el dato que viene fecha de publicación, que ahorita vamos a ver. Em, en esa parte tenías, ok, Stephanie, mi duda es que si se va a escoger una lectura de las opciones o del tipo de texto. Eliges una de las lecturas de acuerdo al tipo de texto de tu interés, ¿ok? Miren. Bueno, ya vimos que si buscamos en internet, vemos la fecha de publicación, ¿correcto? Ahora vamos a ver el punto que tiene la duda su compañera Stephanie. Aquí yo tengo que poner el título. Vamos a suponer que elegimos La noche boca arriba. Ujú, el título sería La noche boca arriba. El autor es Julio Cortázar. La fecha de publicación, bueno, es 1956, pero me parece que viene fecha completa. Ahorita no recuerdo exactamente la fecha completa, pero bueno, si no encontramos la fecha completa, podemos poner el año de publicación, que sería 1956, así como ahorita nos lo proporcionó Allison. El tipo de texto es aquí el que tengo que poner, Stephanie, el, el literario, ¿ok? Porque corresponde esta lectura a un texto literario, ¿de acuerdo? Ahora, características de ese tipo de texto, del texto literario. Ujú. ¿Qué características tendría un texto literario? Viene de material de la novela, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar como definición, por así decirlo, en cuestión de las características que tiene un texto literario, o el texto científico, o el periodístico, o el informativo, ¿ok? El que yo elegí, ¿de acuerdo?
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ok. ¿Seguras? No hay duda. Bien, ahora, el punto número F nos pide ideas principales del texto. Es importante que ustedes primero sepan qué son las ideas principales, ¿ok? Ya que sabemos qué son las ideas principales, busquemos material de cómo identificar ideas principales del texto. Stephanie, ¿te quedó alguna? Es que vi que se desconectó. ¿Te quedó alguna duda o quedó claro cómo hay que hacerlo? Ahora, tengo que poner tres ideas principales de la lectura. Cuando yo ubico las ideas principales de la lectura y las escribo, las identifico, la persona que le va a leer, en este caso que soy yo, va a decir, ah, ok, la lectura se trata de esto. Con esas tres ideas principales, ¿ok? Es una ágil manera de reconocer de qué trata el texto, así debe ser. Y las ideas principales no son, ¿cómo decirlo? Tan amplias, son muy breves y son muy concisas y muy concretas, ¿ok? No se eviten hacer oraciones o párrafos muy grandes acerca, cuando estén haciendo la elaboración de las ideas principales, ¿de acuerdo? Más o menos tendría que quedar de esta manera. Ok, ya quedó todo claro. Perfecto. No sé si, creo que sí cambió de. Como este ejemplo, creo que sí se ve en la pantalla. Aquí yo el ejemplo que tomé es El Principito. En el título, el autor Antoine Saint-Exupéry, fecha de publicación 6 de abril de 1943, tipo de texto literario y las características del texto literario. Ahora, yo les sugeriría que enumeren las ideas principales. ¿Por qué? Porque si solamente lo separas con una coma, pues podría ser que eso englobe solamente una de las tres ideas principales, ¿de acuerdo? Entonces yo sí te sugeriría que las enlistes, pongas la idea número uno es esto, la idea número dos es esto, y la idea número tres es esto, ¿ok? Ahora, el resumen, la siguiente parte de las indicaciones es hacer un esquema, un resumen. Un esquema es un mapa conceptual. Un esquema puedo incorporar un diagrama, puedo incorporar un cuadro sinóptico, ¿ok? Lo puedo hacer. O bien hacer mi resumen. No te dice cuántas páginas, cuántas letras, cuántos renglones, pero pues sí sería pertinente un, un margen de resumen que cuente con toda la información de la cual ustedes estuvieron leyendo, ¿no? Por ejemplo, si es la inteligencia artificial, pues las máquinas que han influido o los programas que influyen en en el pertinente trabajo de la IA, ¿ok? El siguiente punto, número 4, dice, escribe un párrafo entre 5 y 10 líneas porque te interesó la lectura. Tú vas escribiendo ese párrafo y cuenta cuántos renglones escribiste para que veas si cumples con los 5 o con los 10 renglones, ¿ok? Ahí tiene que reflejar tu interés que te llamó la atención, que te gustó, que te motivó a leer lo que leíste. El punto número 5 nos dice, menciona y describe tres estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad.
Y ahí es donde tengo que fijarme en las estrategias de lectura. Una lectura de sondeo, prelectura, cuestionario, resumen, subrayado, ¿ok? Cuiden muy bien qué estrategias van a utilizar. No solamente las pongan por rellenar el espacio. Hay que elegirlas de acuerdo a cómo tú tienes este acercamiento con la lectura y cómo favorablemente te van a ayudar a leer, ¿ok? Sobre todo para que al momento que estés leyendo, pues realmente se vaya comprendiendo la información. En el punto número 6 dice, menciona al menos dos nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. O sea, ¿qué aprendiste, no? Aprendí que la noche boca arriba, que los sueños pueden ser, ¿no? Aprendí en el Principito, pues el valor que tiene la amistad. En la inteligencia artificial, bueno, que se ha juzgado negativamente el uso de la IA. Esos son nuestros Esos serían el reflejo de lo que aprendiste tú al momento de haber leído, ¿ok? Y ya lo guardas y lo subes con la nomenclatura, pero sobre todo, pues hay que leer bien las indicaciones y la rúbrica de calificación, cómo se te evalúa, ¿no? Por ejemplo, pues que hayas puesto todo correctamente, que hayas cumplido con que haya dominio al momento de hacer un resumen, que hayas cumplido entre las 5 y 10 líneas de por qué te interesó la lectura, que hayas facilitado, bueno, estas tres estrategias de lectura, ¿no? Que hayas puesto las tres ideas principales, que hayas puesto el nombre del autor completo, que no haya quedado así nada más en un nombre y no sus apellidos. Todos esos puntos se va evaluando y bueno, se va a ver reflejado al momento de hacer la actividad, ¿ok? ¿Tienen alguna duda para elaborar esta actividad número 3? ¿Cómo se debe de realizar o queda claro qué hay que hacer? ¿No quedó? Ok, gracias, quedó claro. Ahorita ya está por terminarse la primera parte de la sesión, entonces... mm, vamos a ver ahorita, pues regresando a a la segunda parte, cómo elaborar la actividad número 4, ¿ok? Entonces, si quedó todo claro, pues corta la sesión y ahorita nos volvemos a ver, ¿ok? No se me vayan a ir, nos vemos ahorita. Ok, listo. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a revisar el siguiente punto de la actividad. Vamos a checar. Quiero pasar a ver aquí en la página de Prepa en línea para visualizar la actividad integradora número 4, en lo que van ingresando nuevamente. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ok, no puedo quitar esto. Ok, listo. Actividad integradora número 4, resumen. Nos dice, el resumen es una estrategia para comprender las ideas que el autor expresa en sus escritos. Eso es el resumen, el cual permite extraer lo más importante de un escrito sin perder la idea original del autor. Cuando lo utilizas como lector, demuestras que comprendiste el texto y que tienes la capacidad de redactar uno nuevo tomando como base las ideas principales de aquel. ¿Ok?
Creo que está muy claro esta parte. Siguiente, el propósito de la actividad es identificar una lectura que sea de tu agrado, con el objetivo de que redactes un resumen sobre ella y puedas invitar a otras personas a leerlo. Creo que es muy favorable esta parte de que, bueno, hay un repertorio de lecturas y tú elijas y no se te imponga una, ¿no? Porque la idea es que la lectura no sea impuesta, sino sea, este, pues, algo positivo en uno, ¿no? Sé qué necesito para hacer la actividad. Identificar las ideas principales y secundarias. Aquí un punto muy importante. Em, ya ubicaron, ya trabajaron ideas principales en la actividad pasada. Ahora se añaden las ideas secundarias, que de igual manera sugeriría también revisar qué son las ideas secundarias, qué diferencia o qué funcionalidad o qué características tiene. em, en el texto, ¿ok? Cómo apoyan o refuerzan a las ideas principales. Después dice, identificar una lectura de interés. Ahorita vamos a ver las lecturas. Escribir un resumen, redactar con buena ortografía. Cuiden mucho la parte de la ortografía. Cuando detecto, luego a todos se nos puede ir estos puntos, pero es importante revisar el texto, pero cuando detecto así que encuentro alguna cuestión ortográfica, se las hago ver, bueno, para que lo tengan claro al momento de de hacer otra actividad, ¿no? Exponer de manera oral. Esta es una de las actividades en las que ustedes, bueno, tienen que hacer un audio. Y el siguiente, organizar sus textos para adaptarlos. ¿Qué entregaré? De igual modo, en un procesador de textos con el resumen de una obra literaria que hayas elegido. Aquí son puras obras literarias, así como el enlace a la grabación en audio video exponiendo el escrito que tú realizaste. Ahora, ¿cómo lo realizaré? Bueno, pues vienen estas tres lecturas y eliges una, la que más te guste. Explóralas, revísalas y de acuerdo a lo que te llame la atención, elígela. Por ejemplo, está la de Jorge Ibargüengoitia, que es El Canario, las pinzas y los tres muertos, así se llama. Le tengo que dar clic y te transporta. Muy atentos de que sí sea la liga, porque luego sucede que pues no sé en qué página, en qué página tomaron la información y nada más se enfocaron a una parte del texto cuando debe ser el canario, las pinzas y los tres muertos, ¿ok? Lo exploras, dices, bueno, no es lo mío, o bueno, sí me llamó la atención y ya elijo, ¿no? Está el texto de Juan Villoro, que se llama El nerviosismo de los héroes, fragmento del libro Dios es redondo. Mucho ojo también, no vayan a confundir a los autores. Hay un autor que ahorita no recuerdo su nombre, no es mexicano, creo que es argentino o chileno, no recuerdo bien. Y este autor, Juan Villoro, toma ideas em, de ese autor, sobre todo porque el tema está ligado al fútbol. Entonces, si a ti te agrada el fútbol, te llama la atención y todo, bueno, lo eliges. El siguiente es Carlos Monsiváis y se llama Escuchar con los ojos a las muertas. Em, No es una historia, no es género de terror, es un género, bueno, que más bien está muy ligado a las muertas de Juárez en los años 90. Entonces, si eso es un tema que te llama la atención, lo eliges. Elígelo de acuerdo a que sea tu interés. Después de que hagas tu elección, vas a dar clic aquí en el documento y lo descargamos y bueno, vamos a trabajar sobre ese documento y lo guardan como lo solicita la nomenclatura. Yo que les sugiero, o más bien mi recomendación será que no lo tomen de otros lados, de buenas tareas o club de tareas, algo se llama, o de blogs, etcétera, porque bueno, cuando yo reviso las tareas o las actividades,
hay una forma de detectar el plagio. Entonces, ese sería un tema, o más bien es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque si el extracto, más bien si lo que se toma de de esa actividad que un compañero ya hizo en la generación pasada, generación 17, 30, 33, y a mí se me hace fácil ponerlo, se detecta, te lo marcaré, te haré una captura de pantalla y pues sí va a repercutir mucho en tu calificación y sobre todo también en tus aprendizajes, ¿no? Entonces, la idea es que no suceda más bien evitemos esas prácticas para que no perjudique, ¿no? Su calificación y bueno, el aprender. Claro que puedo consultar en información en internet, claro, eso sí, pero no hacer la toma. Ujú. Bueno, esta es la plantilla con la cual yo debo trabajar. Vamos a suponer que tomamos el texto de Jorge Villoro y el texto es el nerviosismo de los héroes, ¿ok? Cuiden los formatos, que se vea bien. ¿Se dan cuenta? Yo quité la raya que estaba ahí para que al momento que yo escriba no se vaya moviendo y se vaya bajando, entonces el texto se vea todo desordenado. Hay que cuidar vamos a decirlo así, la parte estética de nuestro trabajo. Si ustedes le quieren poner portada, pónganle portada, no lo solicita, pero pues si quieren hacer buena práctica, esta presentación, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, punto número 2 que dice, después de haber leído la obra literaria, ¿qué seleccionaste? Menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Y aquí es desglosarlo, por qué te gustó. No solamente, pues me gustó el título, porque sí, no, me gustó por esto, porque creo que el autor maneja unos datos muy importantes acerca de este tema. Y bueno, hay que se vea ese dominio, ese interés del cual lo elegiste. ¿Ok? Mm, Siguiente punto. Investiga sobre el contexto del autor y completa la tabla. Si yo no sé el significado de las palabras, yo sugeriría que las buscaran para que tengan una idea. Por ejemplo, ¿quién bélico? ¿No? ¿Alguien puede buscar rápido en internet qué es bélico para que nos compartan aquí? Pues de una vez. eh, Saber el significado. Y bueno, mientras eso sucede, dice aquí, investiga ámbitos de la vida del autor, sucesos o cambios relevantes nacionales e internacionales. En su ámbito familiar tuvo eh, padres, hermanos, esposa, esposo, etcétera, con quién vivió, con quién se desarrolló el autor. En la parte académica, ¿qué estudió? No, pues estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de México, etcétera. Su formación académica, eso es lo que trata. En la parte económica, bueno, ¿de qué vivió? ¿Dónde trabajó? ¿Cómo sustentó sus gastos? ¿Ok? En la parte política, ¿qué temas ha abordado en la parte política? Ajá. En la parte cultural, ¿qué aportaciones culturales hizo, no? Obras, escritos, etcétera. Y en la parte bélica, aquí como su compañera ya nos ayudó a buscar al índice, refiere a todo lo relacionado con la guerra o el conflicto armado y puede utilizarse para describir situaciones, acciones, películas, literatura o incluso actitudes que tienen un carácter guerrero o agresivo. Por ejemplo, una película bélica es aquella que se trata sobre temas de guerra o batallas. Así es, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, Carlos Monsiváis habla sobre temas políticos, como en esto del gobierno en los años 90, sobre todo el gobierno en Chihuahua, por los feminicidios, pero también apoyó a a la comunidad LGTB, que en ese momento ahorita ya tiene más agregados,
pero pues apoyando a esa comunidad en Marcha Todos, hablamos que en los noventas pues era muy diferente el contexto de de la inclusión, de, de, de la orientación sexual que ahorita, ¿ok? Entonces, de eso se trata lo bélico. No lo dejen en blanco, investiguenlo así como ahorita nos hizo favor su compañera de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta parte número dos también. Para comprender un texto, responde las siguientes, em, ay, es que el menú no me deja ver, las siguientes preguntas. Voy a ponerles aquí el formulario de asistencia de una vez antes de que se me olvide. Y por favor, respóndanlo. Me estoy dando cuenta que no hay respuesta, entonces es necesario que lo responda para que lleve el control de sus asistencias. Recuerden que les da un porcentaje en su evaluación, entonces no lo vayan a perder. ¿Ok? Entonces, para que ya vaya poniendo las asistencias que ustedes están pues ya generando desde la primera sesión. Em, mm, mm, mm. Si hay alguna cuestión que no pudieran entrar, me avisan, pero váyanlo llenando. Son dos, tres preguntas que hay que llenar. Ahora, para comprender tu texto, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal? Si ustedes se dan cuenta, viene en singular. ¿Cuál es la idea principal? No dice cuáles son las ideas principales. ¿Cuál es la idea principal? Yo añadiría aquí para que quede más claro, del texto o de la lectura. Ujú. Ahora sí, ¿cuáles son las ideas secundarias del texto o la lectura? ¿Ok? Y aquí es en plural. ¿Cuáles son esas ideas secundarias que resaltan? ¿Ok? En la idea principal, bueno, yo tengo que tener claro, pues, qué aborda el texto principalmente. Ujú. Y en la siguiente, ¿qué características refuerzan la idea principal? Ujú. Ahora, escribe las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Dentro de un texto hay palabras que van a estar continuamente apareciendo en la lectura. Si yo pongo esas palabras claves aquí, la persona que lo va a leer va a entender de qué trata. Por eso ningún detalle se nos tiene que ir. Si ustedes eligieron el texto de Jorge Barbergoitia, pues tendría que venir el canario, las pinzas, los, los tres muertos y otros aspectos más. Y ahora me gustaría nada más, aquí que ya me apareció esto en rojo, es en el corrector de Word hay varios idiomas. Yo les sugiero que ustedes tengan o se fijen español, bueno, creo que este no lo tiene, pero dice español México, español Latinoamérica, porque sí es muy diferente cómo te lo va a estar, no, español, no, español te va a marcar las faltas de ortografía. Ujú. No, no me lo, este es como es otra computadora, pero te tiene que aparecer español Latinoamérica, ¿no? Para que te marque estas faltas ortográficas que puedan existir. Aquí no hay ninguna falta ortográfica, pero me lo marca como inglés de Estados Unidos porque el formato de la plantilla está así diseñado para que, bueno, ustedes hagan la correcta ortografía que debe de venir. Ahora, el siguiente punto, aquí creo que escribieron, sobre el cuadro sobre cosas investigar sobre el autor. Exactamente, no es de la lectura, sino la vida del actor en en esos contextos que aparecen, Stephanie. ¿Ok? Su contexto familiar, cultural, bélico, etcétera. Ujú. Ok. Siguiente. Describe de manera general
el tema de la lectura y la intención del texto. Entonces, de manera general, ¿de qué trata? Brinda esos puntos importantes que tiene la lectura. ¿Qué intención tiene el texto? ¿Cuál es la intención que tiene el autor al momento que desarrolló ese texto? ¿Ok? Ahora, escribe tu resumen. El punto número 4 dice, redacta tu resumen. Recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. Escribe el título de tu resumen. Aquí tienes que poner, ¿ok? Y te dice, escribe tu resumen en una cuartilla. ¿Cuánto es una cuartilla? Una página completa en tamaño 12, ¿ok? No es tamaño 18 ni tamaño 20 para poder completar la cuartilla, ¿ok? Para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. Van a ser de cuenta que estuviéramos en un salón y tocáramos un tema y dijéramos, bueno, le toca exponer a Allison este tema. Tiene que hacerlo en tantos minutos y demás. Le toca a Aline este tema y este tema le toca a Stephanie y así nos fuéramos con todos los que somos en el grupo, ¿ok? Las características que debe llevar esa exposición es esto. Duración de tu audio y video de 2 a 3 minutos. Introducción, menciona tu nombre. Mi nombre es Aline Yamilet Yedra eh, Méndez. Tu nombre completo, la actividad integrada, es la actividad integradora. Número 4, resumen, y el propósito de mi exposición es esto, ¿no? Y ya lo pones. Expones, no se trata de que solamente leas, sino de que lo expliques, de que se vea mucha naturalidad en lo que tú estuviste trabajando, que me lo expliques. Esa es la exposición. Si tú te pones a leer el texto, bueno, va a ser un tanto, incluso hasta que te puedes confundir al momento que estás. Miren, que escribí mal aquí, ¿eh? Y no me dicen. Conclusión. Menciona cuál es la intención del texto que leíste y un nuevo aprendizaje que hayas adquirido a la lectura. Estos puntos son importantes porque aquí se refuerza lo que aprendiste, todo ese trabajo que realizaste se ha reflejado en que sí haya existido un aprendizaje significativo al momento de haber leído y lo vas a explicar. ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Qué nos quiso decir el autor? ¿Y qué aprendiste de la lectura? ¿Ok? Por último, vínculos. Si grabaste un audio, súbelo a una nube y genera el enlace para compartirlo. Si hiciste un video en YouTube, copia el enlace en el siguiente recuadro y lo ponemos aquí. ¿Ok? Cuiden muy bien que esa liga sea la correcta para que, pues ya saben que si un dígito, un símbolo, pues no está, pues no va a poder trasladarme correctamente a tu trabajo. Y pues eso pues va a afectar ahí poder hacer la revisión correcta de tu audio o video. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que hay que hacer en la actividad. Número 4, son varios puntos a desarrollar. No olviden checar cada uno de ellos, abordar cada punto, darle una revisión final al momento de enviarlo, revisar obviamente la rúbrica de trabajo para checar los detalles que pudieran existir y bueno, hacer el envío correcto. El día viernes tenemos sesión, entonces revisas las actividades y si tuvieras dudas el día viernes, pues las podemos volver a tocar, ¿ok? El día viernes veremos algunos puntos importantes de los recursos de apoyo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda en este momento o ya llenaron su formulario de asistencia?
Y si es así, para poder cerrar la sesión del día de hoy. Ujú. Entonces, checamos si no hay dudas. Parece que todo quedó claro. Y bueno, entonces terminamos la sesión del día de hoy. Perfecto. Entonces, que tengan muy bonita noche. Nos vemos el día viernes con la misma liga de acceso. Descansen, que les vaya muy bien. Gracias por su atención a la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, que les vaya muy, muy bien. Gracias. Bye. Buenas noches.